Muy buenos días, el tema de hoy es asombrados. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19, versos 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Asombrados. Impactante cómo el Señor se manifiesta al pueblo de Israel, pero cómo Dios manda a Moisés que el pueblo tenía que prepararse para la llegada del Señor a ese monte, que tenían que entrar en santificación. Tenía que santificarse el pueblo, decía que el hombre no podía tocar mujer, los que estaban casados tenían que entrar en ese tiempo de intimidad con el Señor en oración, pero también entrar a santificarse en todas las áreas. Para que venía el Señor y el que no estuviera santificado no podía estar en ese lugar, no podía llegar ahí. Y mire que hoy en día usted y yo a veces nos asombramos por lo que vemos en el mundo, las maravillas del mundo, pero no nos asombramos por el creador de esas maravillas. Nos asombramos que porque eran las Torres Gemelas, cuántas personas hablaban que las Torres Gemelas, y cuando fueron derrumbadas se cayó lo que se asombraba al hombre, esas Torres Gemelas. Muchos se asombran de la Torre Eiffel, muchos se asombran de esa torre en Francia, de esas maravillas, aún de las maravillas de los que se ven en el mundo, de los mares, de los océanos, aún de los animales. Venga, ¿y por qué no nos asombramos del Señor? Mira aquí cómo el Señor se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, cómo se le apareció al pueblo, pero el Señor primeramente quería hablar con Moisés, y es ese asombro del pueblo porque no querían escuchar después la voz de Dios, porque el Señor aparecía con truenos. Dice que sus oídos no estaban preparados para escuchar truenos y relámpagos, que era como se aparecía el Señor, y el pueblo le decía que él hablara con Moisés, que no hablara con ellos, porque sus oídos no estaban preparados para eso. Pero como si el Señor se presentaba, ¿cómo no le pedían más bien que prepararan sus oídos para escuchar al Señor? Hay veces hay personas que prefieren que otro les hable de Dios. No, es que yo no entiendo, la verdad no, usted que está más cerquita de Dios, hable con Dios y pídale, pregúntele qué está pasando en mi vida, en mi matrimonio, aún en esta situación, en esta enfermedad, con esta salud que está pasando. Usted hable con Dios. Oye, ¿y por qué no buscamos al Señor? Mire que en la antigüedad antes llevaban delante el sacerdote, y que el sacerdote pasara esas oraciones al Señor. Era en el tabernáculo que llevaban esas oraciones, pero mire que hoy en día podemos llegar al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo, y entramos, que la sangre del Cordero de Dios entre, nos lave, nos purifique, nos redima, nos libere, nos sane, nos santifique. El poder de la sangre del Cordero de Dios en plenitud, y podemos entrar al lugar santísimo, que el Señor nos vea a usted y a mí sin tacha, sin mancha. Podemos entrar limpiados a través de la sangre del Cordero de Dios, ya que el Señor nos vea a usted y a mí es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire que tenemos que asombrarnos delante del Señor. Pero yo veo que muchas personas nos asombran de Dios, nos asombran de las maravillas, los milagros que el Señor puede hacer, así como cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que él hizo maravillas y milagros, como fue libre el que estaba el endemoniado Garadeno, como el Señor le dio libertad a ese hombre que llevaba mucho tiempo con esos demonios encima, aún con la mujer del flujo de sangre, que el Señor le dio libertad de esa enfermedad. Dice que esta mujer gastó mucha plata en médicos, pero como esta mujer se asombró del milagro que el Señor hizo. Aún encontramos la mujer de Samaria, como esta mujer el Señor le hablaba que ellos no adoraban al que era realmente a quien deberían adorar, que realmente los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Y como Dios le habla al corazón a esta mujer lo que tenía guardado, y que le pregunta qué trae aquí a tu marido, y le dice no tengo marido, pero ya el Señor le dice tienes razón, vas por tu quinto marido y no es tu marido. Y esta mujer se asombra y sale y le cuenta a toda Samaria que él era el Cristo, porque le había hablado realmente como nadie le había hablado, que era un profeta de Dios, que era el Señor. Se asombró por los milagros que esta mujer veía en Jesucristo, que como un judío podía hablarle a una samaritana que le diera agua de beber, que entre sí judíos y samaritanos no se hablaban, ni siquiera se podían hablar, pasar por el mismo territorio. Y como nosotros
nosotros debemos asombrarnos en el Señor. Pero ¿por qué no nos asombramos en el Señor? Digo, ¿por qué? Porque no meditamos en la palabra, no estudiamos la palabra, no entramos a profundizar en la palabra. Hay veces miramos la palabra por encima, hay veces nos convertimos tan religiosos que leemos un versículo diario y que Dios me habló en este versículo, y no profundizamos en la palabra, ni siquiera nos metemos a estudiar un libro completo, un libro de la Biblia, por ejemplo, como el libro de Éxodo, donde el Señor habló con maravillas, prodigios y señales, como el Señor endureció el corazón de Faraón, pero Él lo hizo precisamente para demostrar su poder, su señorío, su majestuosidad, su gloria a través de este pueblo, a través del pueblo hebreo que lo pasó por el desierto, como lo llevó por el desierto, y ahí fue donde el Señor se manifestó. Pero también como se manifestó en el pueblo de Egipto cuando mandó las 7 plagas, porque Faraón no quería dejar salir a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Encontramos tantas cosas en la palabra de Dios, pero a veces nos conformamos con lo que nos cuentan historias otras personas sin ni siquiera entrar y meditar en la palabra. Pero es así que usted y yo deberíamos permanecer sobrecogidos por su grandeza, por su majestuosidad, pero fascinados de su sabiduría, de su conocimiento, de su entendimiento, pero también conmocionados por su santidad, maravillados de su poder, de su gloria, asombrados por su majestuosidad. Así usted y yo deberíamos estar. Además, es bueno recordar que si así estuviéramos en nosotros a diario, es como usted y yo vamos a estar en los cielos. Si perseveramos a diario en la presencia del Señor, si permanecemos en Cristo Jesús con un arrepentimiento genuino a diario delante del Señor, lavados, purificados por la sangre del Cordero de Dios, pero a diario clavando y crucificando a ese viejo hombre a través de la cruz de Calvario, para que nunca se baje de esa cruz, y podemos usted y yo llegar al reino de los cielos nuevos, y fuera de eso con tierra nueva. También admirados y fascinados y asombrados por esa eternidad que el Señor ya tiene preparada para cada uno de nosotros, en la cual lo encontramos en el libro Apocalipsis, que dice que encontraremos calles de cristal, calles de oro también delante de la presencia del Señor. Llegaremos al gran trono blanco, al trono del Rey de Gloria, el Señor de señores, del Alfa, el Omega, el principio y el fin. O sea, cuando usted y yo entramos a conocer al Señor, debemos estar asombrados por lo que Él hace, pero también por lo que hará a través de nuestras vidas, pero también debemos asombrarnos y darle esa gloria, esa honra al Señor, de cómo podemos llegar a entenderlo a Él. Pero cómo podemos llegar al asombro de Dios solamente cuando usted y yo entramos a buscarlo en la palabra, que a través de la palabra encontramos esa orientación y esa dirección. Así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, dice que la fe y la confianza es el entendimiento de Dios, pero eso por eso vienen a través del conocimiento de la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que podamos conocer y entender al Señor, no solamente escuchar hablar de Dios, sino conocerlo a Él, que usted tenga esa intimidad en el Señor y que lo pueda conocer a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra y lo buscamos a Él de todo corazón. El mismo apóstol Pablo habla a través de Timoteo en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sumerjámonos en el río de la palabra, en el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, la revelación de la palabra. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para enseñar. Cada vez que la leemos nos enseña, nos transforma esa mente que a veces está opacada, a veces está afligida, oprimida, pero también está cautiva por cosas de este mundo, y nos lleva también a redarguir. Redarguir es que usted y yo estamos haciendo mal, estamos en pecado y creemos que estamos bien delante del Señor, pero también para corregirnos en las sendas, cómo obramos, cómo actuamos, cómo hablamos, pero también para instruir en justicia, en la justicia de Dios, no es nuestra justicia, esa justicia que el Señor quiere darnos a usted y a mí, para ese conocimiento, entendimiento del Señor y cómo debemos obrar. Por eso en la palabra encontramos que el Creador, nuestro Señor, nos lleva a ese cambio, pero también a llevarnos a conocerlo a Él. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos el Señor quiere llevarnos, y también en todas las naciones. Dice el Señor en Isaías 40:15, dice que todas las naciones son como una gota de agua en que cae del cubo. ¿Cómo todas las naciones pueden caber en un cubo de agua del Señor? Pero dice que así son las naciones para el Señor. O sea, esto es con lo que usted y yo debemos asombrarnos a diario delante de la presencia del Señor, y es como el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Por eso que el mismo Señor le pregunta a Job en el capítulo 38:8, y dice: ¿quién cerró las puertas del mar?
¿Quién cerró las puertas al mar? ¿Quién la hizo? Pues solamente Dios lo puede hacer. Eso es lo que usted y yo debemos asombrarnos de qué es lo que Él quiere darnos a conocer y entender para obrar y actuar para cada situación. Por eso es que usted y yo no debemos asombrarnos por lo que vemos en el mundo, por lo que ha hecho el mundo. Muchas personas se asombraban por las Torres Gemelas, pero como Dios fue el que le dio la creatividad, la inteligencia y el conocimiento a esos arquitectos para crear esas Torres Gemelas, pero a veces nos magnificamos más al hombre, a veces nos asombramos es del hombre por lo que hizo, pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás de lo que formó y creó? Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Por eso si nos ponemos a estudiar y a meditar más a profundidad, quedamos prácticamente en pañales. Somos insignificantes delante de la creación del Dios y el Señor lleva a asombrarnos en Cristo Jesús.